El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las puertas a estudiarlos. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a Pampedia, la educación como fetiche. Estamos en nuestro programa 242 de esta temporada 17. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia, por acompañarnos siempre en este programa. Bienvenidos todos. Bienvenidas, bienvenidos a toda la audiencia de Pampedia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos escuchen. Saludamos a quienes hacen posible este programa en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, Laura Chávez, responsable de las comunicaciones, y el profesor Alejandro Sepúlveda en la dirección. Hola, un caluroso saludo a todos los que vienen acompañando y siguiendo Pampedia, la educación como fetiche, y en particular a quienes han estado muy atentos y atentas de la temporada 17, en donde hemos venido conversando acerca de la didáctica y de la enseñanza de las disciplinas, así como el papel de la didáctica en la formación de maestros también para la enseñanza de diferentes disciplinas. Luz Betty, es hora de presentar a nuestro invitado de hoy. Así es, hoy vamos a conversar sobre un tema muy bello que es la didáctica de las ciencias y la enseñanza de las ciencias, y para ello tenemos un invitado muy especial. Profesor David, buenos días. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Regresar al alma mater siempre será un elemento de alegría, como dice la canción de Mercedes Sosa, volver a los lugares que uno amó y donde es amado. Así es, bienvenido, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en Pampedia. Es un gusto tener la oportunidad de volvernos a encontrar. Contarles que el profesor David es doctorando en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, tiene una maestría en educación de la Universidad de La Rioja y una especialización en planeación ambiental y gestión integral de los recursos naturales de la Universidad Militar Nueva Granada. A su vez, contarles también que es licenciado en biología de nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional. Por eso y por otras cosas es que se siente también en su casa, y esta es su casa, siempre lo será, y Pampedia un lugar para escuchar su voz a propósito de las reflexiones que tienen que ver con la educación, con la didáctica y por supuesto desde un lugar que has venido construyendo, que es desde las ciencias naturales. Contar también que como docente, investigador en educación, gestión ambiental e investigación, ha participado como asesor curricular en instituciones como la Universidad del Rosario y la Universidad César Vallejo en Perú y en Colombia respectivamente, así como en colaboraciones con el PNUD en el diseño de las políticas educativas regionales, y ha sido catedrático invitado en universidades de posgrado en Venezuela, Ecuador y México. Así que es todo un gusto de tenerlo aquí en Pampedia, porque ha pasado por muchos lugares importantes y pues todas las investigaciones que ha desarrollado desde las ciencias y la formación en educación ambiental es muy importante para la conversación que vamos a entablar hoy. Profe, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues luego de esto nos gustaría ya comenzar a conversar un poco sobre el tema que nos convoca, y es que nos cuentes qué es para ti la didáctica. Bueno, muchos definen la didáctica como un arte. Creo que es un campo
conocimiento, es un campo disciplinar, es un campo que emerge, digámoslo, de la epistemología de las ciencias, de la psicología del aprendizaje, de la pedagogía crítica en los procesos de emancipación, digámoslo. Creo que es un lugar de intersección, de emergencia, de confluencia, y esa es la didáctica, un lugar donde inclusive los docentes podemos reconocernos como no gestores únicamente de conocimiento, sino productores de sentido y conocimiento para la enseñanza. Y ya específicamente un poco en términos de el campo en el que tú has venido trabajando, cuéntanos un poquito acerca de la didáctica de las ciencias. Bueno, la didáctica de la ciencia no es necesariamente un campo muy reciente, casi que con las ciencias mismas, e incluso el nacimiento de las ciencias, uno podría decir que se origina de las conferencias, de las reuniones, de las publicaciones de quienes estaban divulgando conocimiento científico. Cuando uno rastrea la historia de las ciencias, pues está plagada de cartas, de análisis, de aspectos específicos en donde la explicación de un fenómeno o el acuerdo sobre un fenómeno propio de las ciencias naturales o incluso sociales, pues generaba una serie de debates y de construcciones. Pero para ser un poquito más puntuales, yo creo que la naturaleza de la didáctica de las ciencias como campo de producción de conocimiento se centra desde unos fundamentos epistemológicos, es decir, desde una naturaleza del conocimiento científico, pero ese conocimiento científico trasladado a la enseñanza con unos sentidos de producción distintas. Digámoslo, la ciencia busca explicar fenómenos, comprender fenómenos, y en la enseñanza de las ciencias buscamos encontrarnos en el sentido de esa construcción con otro sujeto que no es una tabula rasa, que no es vacío, que tiene ideas, que está construyéndose como sujeto en cualquier nivel de desarrollo. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto, y en donde negociamos sentido, en donde construimos a través inclusive del lenguaje, del pensamiento, unas nuevas explicaciones que ojalá, y esa es la idea un poco de la enseñanza y la didáctica de las ciencias, pues puedan dar cuenta también de esos fenómenos que la ciencia ha construido, ¿no? Pues hay un interés también muy alto porque la ciencia, digámoslo, algunas personas de transgiversación, otros hablan de que se pierde la noción o el concepto y que incluso la escuela fomenta esa pérdida. No, al contrario, hay unos sentidos nuevos que se elaboran, se desarrollan ahora en la intención de formar, de educar, de construirse con otro, y creo que ese es un punto bien interesante de la didáctica de las ciencias. Además, pues por eso entonces toca fenómenos psicológicos, toca como la pregunta de cómo aprendemos los seres humanos, de qué cosas hacen que aprendamos, no solamente desde la estructura cognitiva y digámoslo, la racionalidad, sino también desde las emociones, ¿no? Desde los valores, a qué le damos importancia, a qué no, en qué momento de la vida se las damos, qué tanto tiene la participación en la construcción de ese conocimiento en nuestra propia estructura personal, tanto de estudiantes y docentes, y también, digámoslo, toca los currículos, ¿no? La enseñanza misma, la discusión, el debate que hay sobre qué es lo que toca enseñar, cómo lo enseñamos, si la escuela es un lugar de distorsión de ese conocimiento o es un lugar de emancipación y nueva producción. Es otro elemento que es bien interesante en la didáctica de la ciencia. Entonces, digamos lo que tiene tres grandes componentes: uno que tiene que ver con la epistemología, otro que tiene que ver con las teorías de aprendizaje y de enseñanza en contextos primero científicos, digámoslo, y dos, en la escuela como lugar de conocimiento escolar, y un tercero que tiene que ver con una metodología, unos desafíos desde la estructura metodológica misma que no la he mencionado, y es cómo hacemos entonces para dar cuenta de cómo en los discursos en las aulas, de cómo en las construcciones de sentido es verdad que se está produciendo un tipo de conocimiento específico que es el de la didáctica misma. Bueno, muchas gracias y qué bonito escuchar entonces estos asuntos que tienen que ver con la didáctica y que nos interesan a propósito de lo que venimos conversando. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. Bueno, el maestro Pablo José Flores fue reconocido por la Universidad de Córdoba con una mención de honor, también por la Alcaldía de Ciénaga de Oro. Como es egresado del INEM, fue declarado bachiller honorífico. También Telecaribe le rindió homenaje. El Premio Nacional Vida y Obra del Ministerio de Cultura en Colombia, el honoris causa de música otorgado por la Universidad de Córdoba, todos ellos merecidísimos. Entonces ahí estaba en la voz de Maía, que es una cantante barranquillera, pero
que obviamente asume estas letras y las canta con mucha pasión. Hay 2 versiones que les recomendamos de Los Sabores del Porro, una de Iván Villazón, que lo hace con guitarras, y la del propio maestro Pablo Flores, que tenía una voz privilegiada, es así, con el trombón lleva la melodía. Bueno, continuamos hablando con el profesor David Sánchez sobre didáctica en las ciencias. Profesor David, 2 preguntas. Comencemos con la primera de ellas. Usted que le ha tocado, bueno, fue formado, a todos nos ha tocado, fuimos formados, pero ahora le toca formar maestros, personas que van a enseñar en aula. ¿Qué papel cumple ahí la didáctica? ¿Cómo se les enseña a estos maestros a trabajar con la didáctica? Bueno, la didáctica de la ciencia es un campo de conocimiento, no solamente es una receta. Muchos creen, bueno, deme la fórmula. No, la didáctica es un campo de conocimiento que tiene tensiones, que tiene producciones, digámoslo, tiene sentidos. La formación de maestros, digámoslo, viene siendo un elemento fundamental, porque si tú partes, por ejemplo, de validaciones, de constructos teóricos, de prácticas validadas por la comunidad científica que proceden de la reflexión in situ del trabajo de campo de los docentes, intencional o no, en la producción de sentido para la enseñanza, ya no solamente para la explicación de fenómenos de la ciencia, pues tenemos un corpus de conocimiento que puede ser muy útil, muy pertinente para los diferentes momentos del desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y adultos. Hago esa diferenciación porque precisamente cuando tú te sientas con maestros noveles o con maestros experimentados y los escuchas en sus clases y, digámoslo, capturas lo que más puedas, la narrativa de sus clases, luego los interpelas, les preguntas por el sentido de cierta aseveración, de determinada metáfora, de alguna analogía, de alguna sinonimia que se usa para poder darse a entender o entenderse o encontrarse en el sentido con otro, con la intención de devenir uno nuevo. Vea, lo que acabo de decir es un elemento muy complejo. Cuando tú captas eso, cuando logras narrarlo en una narrativa que ahora forma parte de un discurso teórico, de un corpus de conocimiento, tienes el elemento esencial para poder formar maestros ahora en enseñanza, en didáctica de la ciencia. No solamente desde las disciplinas, desde lo que la ciencia construyó en su histórico devenir, sino desde la enseñanza de las disciplinas como un corpus de conocimiento que, unido al episteme de la ciencia, ahora se vincula desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, desde unos métodos de lograr, digámoslo, poder aproximarse, emancipar la comunidad docente, buscar la emancipación, buscar la identidad en ese constructo, y yo creo que allí hay unos elementos de identidad muy fuertes que pueden inclusive de reconfigurar los currículos de enseñanza en la formación de maestros. Yo recuerdo haber visto por un lado las ciencias y por otro lado la pedagogía y la didáctica, como si fueran cosas que se necesitan y que uno tiene que amalgamar en algún momento de la vida. No me tocó en la práctica y me tocó en la experiencia y luego en la reflexión con estudiantes de posgrado e incluso de pregrado, poder darle la vuelta y reconstruir lo que ese desagregado tenía como sentido para la enseñanza. ¿Qué tal si damos el paso y empezamos de una vez a tomar esas emergencias, las vinculamos con la formación de maestros y tenemos un paso adelante en esa formación? Profesor David, en su experiencia, también en la experiencia de los maestros, maestras que nos escuchan, ¿cómo tener en cuenta esa vida que uno tiene como docente, hombre o mujer, en las aulas de clase, esa experiencia que va recorriendo para reflexionar didácticamente? Es una pregunta bellísima. Precisamente los teóricos de la didáctica de las ciencias, particularmente 2 líneas, conocimiento profesional docente y conocimiento didáctico de contenido, han llegado a la conclusión de que el conocimiento en el aula tiene un conocimiento tanto tácito como implícito, y otro que es explícito, el que verbalizamos. Por ejemplo, la formación académica hace que tengamos unos saberes disciplinares que cuando llegamos al aula, digámoslo en términos de bachiller, los transformamos en un saber para la enseñanza, pero no sabemos si ese saber para la enseñanza generó un saber aprendido. Entonces toca hacer ese recorrido para buscarlo. Ese es uno explícito, claramente de la formación
que uno recibe a lo largo de su vida, pero tiene otros saberes de la práctica. Uno sabe cuándo subir la voz, no subirla, entonar, hacer el acento, ocurren ahí. Tendríamos que hacer una reflexión in situ, un pensamiento en voz alta con los maestros para poder captar ese tipo de saber. Y vamos dos, los integramos. Tienen fuentes epistémicas distintas, pero ocurren en el mismo individuo. Pero hay otros, los que me constituyen como sujeto, los que me hacen a mí levantarme, acostarme, decir, hacer, organizar, que son implícitos, que forman parte de mi experiencia cotidiana, de mi historia de vida. Una pregunta de por qué estudié ciencia, porque tenía dibujos, biología, porque tenía dibujos en los textos y me aburriría no estudiar algo que no tuviera modelos. Y arranca ahí entonces mi intención de que los modelos puedan educar. Digámoslo, cuando logramos integrar 4 saberes distintos, con epistemes, fundamentos epistemológicos fundantes distintos, en un conocimiento integrado, ahora sí tenemos un conocimiento profesional docente y didáctico de contenido que permite emerger con otro en la construcción de sentido. La vida personal, como decía algunos autores, la vida de los sujetos en su cotidianidad forma parte de ese saber, no podemos excluirla. Yo no puedo quitarme la camisa de profesor en la casa y ahora ser padre o ser compañero. Esos otros también me constituyen, esos otros también me interpelan. Y cuando estoy enseñando, cuando estoy dando clase, cuando estoy construyendo con otro sentido, echo mano de esos recursos. Implícita o explícitamente los uso. Cuando un investigador o un grupo de investigadores, incluso el maestro como investigador, logra captar esos sentidos implícitos y explícitos, tiene una belleza, un diamante en bruto para explotar en torno a la reflexión de un conocimiento que puede educar, que puede generar nuevos sentidos en la escuela. Y dada esa explicación que nos acabas de hacer, si se logra ese tránsito y ese clic en la mayoría de profes, ¿ves que sí hay como incidencia y efectos positivos en el cambio, en la transformación de la enseñanza de los profes? Es necesario empoderarnos, como digamos, los docentes han estado muy, muy, muy castigados, digamos, hemos tenido periodos donde pareciera que solo transmitíamos conocimiento que otros producían, lo producen en la ciencia o en la pedagogía inclusive, y entonces el docente a duras penas en un currículo instruccional ya preestablecido con guías que toca desarrollar, pareciera ser que solo cumple un papel de transmisor. Alvin Toffler en la tercera en la hora nos dijo que éramos gestores de conocimiento, pero la gestión de conocimiento es solamente administración. Es necesario pasar ya a la construcción de conocimiento, y no desde la mirada única del constructivismo. Somos productores de un sentido distinto al que han producido históricamente las disciplinas. Y a ese sentido hay que dar el estatus al que le corresponde. Detrás de esto hay una emancipación y un empoderamiento del docente. Ahora, no necesariamente como en todos los campos de conocimiento, ahí sí muy cuniano, todos están en la revolución. Digámoslo, hay algunos que seguramente por su experiencia, porque se dedican a la investigación, porque le ponen atención a los detalles, logran captar estos nuevos sentidos y logran, digámoslo, explicitarlos, porque es necesario ser explícito. Pero mira que en eso ha avanzado mucho la pedagógica, tanto en la maestría como en el doctorado. Hay líneas de producción de conocimiento de estos nuevos sentidos en la didáctica de las ciencias como corpus de conocimiento. Y son pioneros en Colombia. Creo que eso es bien interesante. Bueno, en Europa también, en Estados Unidos, no es, digámoslo, hay grupos donde han arrancado, pero en Colombia ha habido como una diáspora muy fuerte hacia allá. Y en ese sentido también, profe David, y en el marco de las investigaciones que has hecho y que vienes haciendo, y también teniendo en cuenta como las conclusiones que se han venido teniendo desde unos programas de la temporada pasada y de esta, en donde como que se llega a decir que el profe, a pesar de todo lo que aprendió en su pregrado o todo lo que aprende en la maestría, en una especialización, sigue enseñando como le enseñaron. Pues yo no quiero creer que uno no modifique en la vida. Modificamos muy poco realmente, sobre todo si no hay conciencia de la modificabilidad. Pero yo sí voy a aludir a una frase que Feuerstein es un investigador que sobrevivió a los campos de concentración siendo niño. Y trabajó con niños que habían sobrevivido a campos de concentración en Israel. Y Feuerstein le apostó algo, dijo, la única capacidad humana que no cambia, que es invariante su capacidad de modificar. Mira la paradoja. La única capacidad humana que es invariante es su capacidad de modificar. Es decir, que todos los seres humanos podemos modificar. La pregunta es, ¿qué hace que nos quedemos en una estructura previa? ¿Qué hace que no demos
el movimiento. Seguramente, como también decía Vygotsky o David Ausubel, tenemos zonas de desarrollo muy lejanas. Vemos la meta muy lejos, no, eso no lo alcanzo, me quedo aquí. O de pronto está atrás y entramos en trampa de la suficiencia y como está atrás la zona de desarrollo me devuelvo. Hay que buscar un poco esa zona de desarrollo próximo, es decir, ir moviendo, más que le hemos apuntado mucho al aprendizaje y menos al desarrollo. Es necesario desarrollar, es decir, pasar de una estructura previa a una nueva, de un valor previo a uno nuevo, de un conocimiento previo a uno nuevo, y es un proceso que se demora en el tiempo, pero que ya haya líneas, que ya haya grupos trabajando en esta ruta, creo que hay un elemento. Yo creería y apostaría, así como hubo el movimiento pedagógico en su momento, como que los maestros necesitan hacer nuevamente una revolución pedagógica, ¿no? Un movimiento pedagógico, un movimiento de conocimiento pedagógico, un movimiento que valide lo que los maestros producen, el IDEP, los centros de investigación, Colciencias, el CINDE, bueno, hay muchas entidades que de alguna manera muestran lo que están haciendo grupos de maestros. Yo no creería aislados, yo creería que se están moviendo un poco más. Toca también validar y darle el estatus a ese conocimiento, inicialmente en la academia, pero también en las aulas y en otros espacios. No podría dejar pasar la pregunta. Yo, pues digamos, hasta ahora nos has contado desde tu lugar como investigador, pero también quisiera conocer tu experiencia como docente de aula, porque además tú trabajaste en el Instituto Merani. ¿Cómo es todavía trabajas allá? ¿Cómo es enseñarle a los chicos superdotados que llaman o con inteligencia superior, excepcionales por el lado de arriba? ¿Cómo es enseñarle a ellos ciencias, por ejemplo? Bueno, yo he trabajado con todos los grupos etarios, desde muy pequeños niños hasta maestría, digamos los grandes. Primero Merani hace muchos años, casi 25 años, dejó de trabajar con niños de altas capacidades, precisamente porque encontró que lo que desarrolla un individuo siempre tendrá necesidades de desarrollo. O sea, necesitamos es contextos enriquecidos que desarrollen a la mayoría de individuos, o sea, respetando las diferencias individuales de desarrollo. Es una primera característica importante, pero hay que reconocerla, no es que esto es para todos, a ver qué a quién le sirve, no. Hay que identificar quiénes están en un nivel 1, en un nivel 2, en un nivel 3, quiénes están en ideas previas en términos de Ausubel, quiénes están ya conceptualizando, quiénes pueden profundizar y producir, y irlo jalonando a todos en su medida, en su medida. Pero lo encontré en la universidad también. Es decir, en pregrado yo tengo que identificar a quienes están perdidos, quienes ya conceptualizan, quienes podrían ir más allá y poder jalonar el desarrollo. Hay que cambiar la pregunta. Estamos centrados únicamente en el aprendizaje y no en el desarrollo. Yo creo que hay que buscar el desarrollo. Y el desarrollo garantiza la consolidación o de competencias, o de conocimientos, o de saberes. Pero es garantizarla. Las abuelas tenían un ojo para eso, decían, no, este está inmaduro todavía, toca ponerle papel periódico para que madure. Leían el desarrollo, yo no sé, tocaba preguntarles a ellas un poco, venga, denos la didáctica del desarrollo, ¿cómo usted lee el desarrollo? Vygotsky fue muy claro, el desarrollo no es solamente individual, como dice Piaget, depende de un contexto, hay un jalonamiento cultural, hay que apostarle a las dos, al individuo y al contexto. Si leo esas dos, jalono el desarrollo. Si leo una de las dos nomás, no avanza, ni el individuo ni el contexto. Por eso, si yo me siento aquí con los investigadores de la pedagógica, seguramente con los grupos de construcción de conocimiento profesional docente, seguramente ellos empiezan a jalonar el desarrollo de estos individuos y se forman grupos. Esa es un poco la ruta, y entrarán, así como los posgrados, entran los que hasta ahora están mirando qué hay, los que ya están construyendo y los que ya están produciendo nuevas reflexiones en torno a... Es un poco leer esas diferencias en el desarrollo. Te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que sé. Educación para Lorena y para Raúl. Educación para Samara y también para... Bueno, entonces hoy dialogamos con el profesor David Sánchez sobre didáctica en las ciencias, a quien le agradecemos su presencia en Pampedia, y esperamos que la audiencia haya disfrutado de nuestra charla con el profesor David. Un saludo a toda la audiencia y los esperamos en la próxima emisión. Sí, al profesor David, un agradecimiento muy grande por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos volver a tenerte por Pampedia en otro momento. Aquí eres bienvenido. Contarles que él también fue profesor de la especialización en pedagogía y de la maestría en educación de esta universidad. Profe, muchas gracias.
a ustedes por la invitación, sí, de la maestría en educación y la de maestría en enseñanza de las ciencias que ofrecía el departamento, la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica. Y bueno, no, otra vez reitero mi inicio, es volver a los lugares que uno amó, siempre será un elemento fundamental. Muchas gracias por la invitación, yo quedo muy contento, prendado, además me encantó ese fetiche por la educación, comparto ese fetiche, entonces cuando quieran volverlo a compartir, aquí estaré pendiente de la invitación. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias por su presencia aquí en la emisora, en el programa de Pampedia. Siempre hacemos como una pregunta final a propósito de la conversación que hemos tenido, y es: a nosotros nos escuchan docentes, estudiantes en formación, quizá que nos sugieras alguna publicación, algunas referencias a través de las cuales quienes nos escuchan puedan ahondar sobre la didáctica de las ciencias. Bueno, que aquí en Colombia se ha movido, la cosa se ha movido muy fuerte. Creo que todo lo que ha hecho el grupo, por ejemplo, de conocimiento profesional docente, que está en el doctorado, hay trabajos tanto de la pedagógica como de la distrital. Perafam, por ejemplo, es una fuente de consulta. Está la gente de Carmen Alicia en la Universidad Distrital. Están aquí los trabajos de ya varias tesis doctorales que sobre este tema han trabajado, también sobre conocimiento didáctico de contenido con el profesor Balbuena aquí en la Universidad Pedagógica, sí, que también ha desarrollado, digámoslo, estas rutas. Hay publicaciones de estudiantes de pregrado, de posgrado que van en esta ruta, van avanzando. En España pues está la gente que está trabajando en España, que es Porlán, Rivero, digámoslo, hay unas fuentes muy interesantes, Schulman en Estados Unidos, Lederman. Es decir, bueno, Chavelar, hay que leer a la transposición didáctica y volver a darle a Bachelard y todo el tema de los casos de la ciencia desde una mirada epistemológica, desde el obstáculo epistemológico. Creo que hay que revisarlo. Digámoslo, hay un material excelso, hay una producción académica muy alta, y esto es lo que nos ratifica a Doris Bravo, por ejemplo, con el tema de la epistemología en relación con la enseñanza de las ciencias. También es muy interesante. Nos muestra que hay toda una comunidad académica de investigadores, de docentes, produciendo conocimiento a partir de lo que los docentes trabajan y producen en su praxis. Yo creo que hay todo un movimiento en Colombia y en el mundo, y en la pedagógica hay un hotspot, un punto muy caliente de producción. Yo estoy muy contento porque he encontrado materiales, artículos, publicaciones que ayudan muchísimo a quien esté interesado en estas temáticas y quiera ahondar un poco más en estas rutas. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor David. Por acá siempre bienvenido a Pampedia, a la Universidad Pedagógica Nacional. A nuestros oyentes agradecerles como siempre su audiencia, decirles que seguimos conversando en esta temporada sobre didáctica en las distintas áreas del saber escolar, conversando con importantes maestros y maestras que se desempeñan tanto en la educación media como en la educación universitaria básica, e invitarlos a que nos sigan escuchando en Pampedia, la educación como fetiche. Nos escucharemos pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.